La misa dominical en la iglesia de San Juan Bautista era una tradición sagrada para los habitantes del pueblo. Cada semana, bajo la luz colorida de los vitrales que pintaban las paredes de piedra con destellos de azul, rojo y dorado, las familias se reunían en los bancos de madera, susurrando oraciones y esperando las palabras del padre Javier. Era un hombre conocido por su voz profunda y tranquilizadora, que parecía tener la capacidad de calmar incluso los corazones más inquietos. Para todos, ese era un momento de paz, de comunión, de dejar los problemas del mundo afuera y concentrarse en la fe. En el centro del altar, como siempre, se alzaba la estatua de Santa María. Aquella figura, esculpida hace décadas, no solo era un símbolo de devoción, sino también un punto de conexión espiritual para la comunidad. Con su semblante sereno y su postura protectora, parecía envolver a todos en un manto de consuelo. Generaciones habían pasado frente a esa estatua, ofreciendo plegarias, lágrimas y gratitud. Nadie cuestionaba su presencia, era simplemente parte del alma misma del pueblo. Esa mañana de domingo no parecía distinta a las anteriores. Las campanas resonaron, llamando a los fieles a ocupar sus lugares, mientras el sol matutino iluminaba suavemente las antiguas paredes. Todo parecía en calma, como debía ser. El padre Javier comenzó las oraciones con su tono solemne, y los susurros de los feligreses lo siguieron como un eco en el aire tranquilo. Pero entonces, un sonido extraño rompió la quietud. Un crujido, fuerte y seco, resonó desde el altar. Por un momento, nadie supo de dónde provenía. Las miradas se cruzaron, confundidas, y algunos se enderezaron en sus asientos, buscando una respuesta en el rostro del sacerdote. El padre Javier, detenido a mitad de una oración, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Lentamente, todos comenzaron a girarse hacia la estatua de Santa María, y lo que vieron les llenó de un desconcierto que rápidamente se transformó en miedo. Una fisura había comenzado a formarse en la base de la estatua, ascendiendo con lentitud, como si algo invisible estuviera desgarrando la figura desde adentro. El sonido del yeso partiéndose se hacía cada vez más fuerte, y los murmullos nerviosos llenaron el espacio sagrado. El padre Javier trató de mantener la compostura, levantando la voz para pedir calma. Pero incluso él no podía ocultar la preocupación que oscurecía su mirada. La grieta avanzó hasta que un trozo considerable de la estatua cayó al suelo con un golpe seco que pareció reverberar en todo el templo. La polvareda se levantó alrededor de los pies de Santa María, y entonces algo captó la atención de todos, un destello de luz dorada, brillante y extraño, que provenía del interior de la estatua. El asombro se convirtió en una mezcla de fascinación y miedo. Nadie se atrevía a acercarse, excepto Ana, una joven que había crecido ayudando en la iglesia. Con pasos cautelosos, se dirigió al altar, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que lo que estaba ocurriendo no era normal. Las estatuas no se rompían así, y menos aún revelaban algo en su interior. Había una extraña energía en el ambiente, algo que parecía instar a Ana a descubrir más. Cuando apartó con cuidado otro fragmento de la estatua, quedó al descubierto un relicario dorado, antiguo y opulento. Era un objeto que no parecía pertenecer allí, ni por su diseño ni por el aura casi sobrenatural que emanaba. Las inscripciones extrañas grabadas en su superficie y el brillo que parecía responder a la luz del sol atraparon a Ana, quien, por primera vez, sintió una punzada de duda sobre lo que había conocido toda su vida. Desde el fondo de la iglesia, don Carlos, el escultor que había trabajado en esa estatua hacía décadas, observaba la escena con un nudo en la garganta. Su mente regresó a aquel día lejano, cuando, sin cuestionar, había aceptado el encargo de incluir algo en la estatua. Había obedecido las órdenes de la antigua administración de la iglesia, cerrando los ojos a los detalles que ahora parecían cobrar vida frente a sus ojos. El peso de aquel secreto lo aplastaba mientras veía a Ana, con el relicario en sus manos, tratando de descifrar el significado de su hallazgo. El padre Javier, quien había servido en la iglesia durante casi 20 años, se acercó al altar, mirando el relicario con el ceño fruncido. Nunca había oído hablar de un objeto así, ni en los registros ni en las historias transmitidas por sus predecesores. El aire estaba cargado de tensión, y aunque trató de mantener la calma, no podía evitar preguntarse qué era lo que habían descubierto.
Mientras los murmullos entre los fieles aumentaban, una cosa era segura: ese día, la misa dominical no sería como cualquier otra. El hallazgo del relicario dorado despertó más preguntas que respuestas en la comunidad. Para la mayoría de los fieles, la misa había terminado en un desconcierto palpable, pero para Ana, don Carlos y el padre Javier, aquello era apenas el comienzo. Mientras los murmullos se extendían entre los habitantes del pueblo, quienes debatían sobre lo ocurrido y lanzaban especulaciones, los tres sabían que no podían dejar el asunto sin investigar. Había algo extraño, casi ominoso, en la forma en que el relicario había permanecido oculto durante tanto tiempo y en cómo había sido revelado de manera tan dramática. Don Carlos, el escultor que décadas atrás había trabajado en la estatua de Santa María, era el único que podía aportar algo de contexto, pero incluso él parecía atrapado entre la culpa y el miedo. Aquella noche, mientras las luces de las casas comenzaban a apagarse y el pueblo caía en un silencio inquietante, don Carlos decidió romper su mutismo. En la modesta sacristía de la iglesia, con el relicario colocado cuidadosamente sobre una mesa, compartió con el padre Javier y Ana un fragmento de lo que sabía. Hace casi 30 años, la administración anterior me encargó esculpir esta estatua. Era un trabajo que debía realizar con precisión y sin preguntas. Recuerdo que me trajeron este relicario, pero no me dijeron de dónde venía ni por qué debía colocarse dentro de la figura. Solo me dijeron que era una protección para el pueblo, que debía mantenerlo oculto y sellado, y que nunca debía mencionarlo a nadie, confesó don Carlos, su voz temblorosa. En ese entonces no cuestioné nada. Ahora, viendo esto, creo que cometí un error. El padre Javier escuchó atentamente, sintiendo cómo la responsabilidad del relicario y su significado pesaban cada vez más sobre él. ¿Protección de qué, don Carlos? ¿Mencionaron algo más?, preguntó, tratando de mantener la calma. Pero el escultor negó con la cabeza. Todo lo que sabía estaba envuelto en el mismo misterio que ahora los atormentaba. Ana, por su parte, no estaba dispuesta a dejar las cosas en el aire. Su instinto le decía que había más por descubrir y que el relicario, con sus inscripciones y su brillo sobrenatural, debía tener un propósito claro. Fue ella quien sugirió buscar respuestas en los archivos municipales. Tal vez, entre los registros históricos, encontrarían información sobre la construcción de la iglesia, sobre la estatua o sobre quien había donado el relicario. Había algo profundamente antiguo en ese objeto, algo que parecía resonar con un eco del pasado. Al día siguiente, los tres se dirigieron al ayuntamiento del pueblo, una construcción desgastada que guardaba décadas, quizás siglos, de documentos apilados y olvidados. Las estanterías estaban llenas de libros polvorientos y papeles amarillentos, y el olor a moho llenaba el aire. Ana lideró la búsqueda con determinación, revisando uno a uno los registros relacionados con la iglesia. Las horas pasaron en un silencio interrumpido solo por el crujir de las hojas y los murmullos de sorpresa ocasionales cuando encontraban algo relevante. Finalmente, fue Ana quien dio con algo significativo. Un libro viejo, de encuadernación desgastada, contenía detalles sobre las construcciones y remodelaciones de la iglesia. Allí se mencionaba la colocación de la estatua de Santa María, pero lo que llamó su atención fue una pequeña nota al margen, escrita con una caligrafía distinta, que parecía haber sido agregada después. Protección contra la sombra del pasado. ¿Protección contra qué sombra?, preguntó Ana en voz alta, mostrando la nota al padre Javier y a don Carlos. Sus palabras hicieron que ambos se inclinaran sobre el libro, sus rostros reflejando la misma mezcla de desconcierto y preocupación. Aquella frase parecía más un acertijo que una respuesta, y no hacía más que alimentar la sensación de que estaban enfrentando algo mucho más grande de lo que imaginaban. El padre Javier frunció el ceño. Esto sugiere que la estatua fue erigida para protegernos de algo, pero ¿de qué? Algo que ocurrió en el pasado y que no debía regresar. Su voz estaba cargada de incertidumbre, pero también de una creciente alarma. Don Carlos permaneció en silencio, pero en su rostro se dibujaba una sombra de reconocimiento. Recuerdo que el hombre que me trajo el relicario mencionó algo sobre proteger al pueblo. No fue explícito, pero sus palabras tenían un peso, algo oscuro, como si se tratara de algo que no debía ser nombrado. Aquella revelación dejó a los tres con más preguntas que respuestas. Sin embargo,
Algo era evidente, el relicario había sido colocado allí con un propósito, y la frase protección contra la sombra del pasado parecía indicar que el pueblo había enfrentado un peligro en algún momento. Un peligro que ahora podría estar desatándose nuevamente. Mientras abandonaban los archivos municipales, una sensación pesada los acompañaba. Ana miró el libro una vez más antes de guardarlo en su mochila, sintiendo que habían tocado apenas la superficie de un misterio más profundo. Sabía que no podían detenerse ahora. Había una historia que debía ser contada, un pasado que debía ser desenterrado, por más oscuro que fuera. La iglesia de San Juan Bautista, que siempre había sido un refugio de tranquilidad, se sentía ahora como un lugar cargado de secretos. Mientras las horas avanzaban y el sol comenzaba a caer, el padre Javier, Ana y don Carlos decidieron que era el momento de enfrentar los misterios que parecían esconderse bajo sus propios pies. La frase encontrada en los archivos, protección contra la sombra del pasado, resonaba en sus mentes como un eco persistente, un recordatorio de que había algo más por descubrir. Algo que tal vez la misma iglesia había intentado enterrar. Don Carlos, después de mucho dudar, mencionó algo que había guardado en silencio durante años. Hay una cripta bajo la iglesia, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Cuando construyeron la estatua, aquel hombre que me entregó el relicario también mencionó ese lugar. Dijo que allí estaba la raíz del problema, pero nunca entendía a qué se refería. Me pidió que no lo mencionara a nadie, y yo obedecí, pero ahora creo que es hora de bajar. El padre Javier, sorprendido por la revelación, no dudó en actuar. Esa misma noche, cuando la iglesia quedó vacía y las sombras se extendieron por los rincones del altar, los tres se dirigieron al lugar donde don Carlos recordaba que estaba la entrada oculta. Con pasos cautelosos, empujaron un panel de madera detrás del altar mayor, que se deslizó con un chirrido seco, revelando una escalera angosta y polvorienta que descendía hacia la oscuridad. El aire se volvió más frío a medida que bajaban, y un silencio opresivo los envolvió. Cada paso resonaba en las paredes de piedra, amplificando la sensación de que se estaban adentrando en un lugar que había estado esperando ser descubierto. Al llegar al fondo, encontraron una puerta antigua de madera, cubierta de polvo y telarañas, que se abrió con un esfuerzo colectivo. Lo que vieron al otro lado los dejó sin aliento. La cripta era un espacio amplio y desolado, construido con bloques de piedra que parecían tan antiguos como el mismo pueblo. En el centro de la sala había una mesa cubierta con un mantel desgastado, y sobre ella descansaba una caja de madera que parecía haber sido dejada allí hace décadas. Ana, con un nudo en el estómago, avanzó lentamente hacia la mesa mientras don Carlos y el padre Javier observaban desde atrás, sus corazones latiendo con fuerza. Cuando Ana abrió la caja, encontró dentro una serie de documentos y pergaminos amarillentos, cubiertos de símbolos que no reconocía. Esto parece similar a las inscripciones en el relicario, dijo, pasando sus dedos con cuidado sobre los dibujos y las palabras grabadas con tinta descolorida. Había algo profundamente ritualístico en ellos, algo que no encajaba con las prácticas tradicionales de la iglesia. El padre Javier se acercó y examinó los papeles, su expresión reflejando una mezcla de desconcierto y temor. Estos símbolos, algunos parecen religiosos, pero otros, no. No son cristianos. Esto parece mucho más antiguo, ¿qué hacían aquí? Fue don Carlos quien rompió el silencio con una revelación que parecía haberse escondido en su memoria hasta ese momento. Recuerdo que aquel hombre, antes de sellar el relicario en la estatua, dibujó símbolos similares en el suelo de esta cripta. Dijo que eran necesarios para mantener la sombra contenida. Nunca entendí lo que significaba, pero ahora creo que lo que hicieron aquí no fue solo ocultar algo, sino protegernos de ello. Ana, con los pergaminos en la mano, trató de descifrar su significado, pero las inscripciones eran demasiado complejas. Esto parece un tipo de conjuro, dijo finalmente, con voz temblorosa. Algo para contener, pero ¿contener qué? El padre Javier respiró hondo, sintiendo el peso de las palabras. Si esto fue colocado aquí para protegernos, entonces romper la estatua podría haber desatado lo que estaba contenido. Quizá el relicario y estos símbolos estaban destinados a mantener algo a raya, y ahora, sin esa barrera, estamos expuestos.
El ambiente en la cripta se sentía más pesado, como si algo invisible los estuviera observando. La frase protección contra la sombra del pasado cobró un significado más tangible. No era solo una metáfora, parecía describir algo real, algo que había acechado a la comunidad en algún momento de su historia. Fue entonces cuando encontraron un último detalle en los documentos. Una inscripción que parecía ser una advertencia: la sombra se alimenta del miedo y la división. Solo la unidad puede devolver la luz. Las palabras resonaron profundamente en el padre Javier. Entendió que lo que estaban enfrentando no era solo un desafío espiritual, sino también uno comunitario. Esto explica por qué la estatua estaba ahí, dijo, con una seriedad que hizo que Ana y don Carlos lo miraran atentamente. La sombra parece necesitar el caos, el miedo, la desconfianza. Si queremos proteger a nuestro pueblo, no basta con entender lo que ocurrió en el pasado. Debemos asegurarnos de que nuestra comunidad permanezca unida, porque es eso lo que nos protegerá. Ana miró los documentos y luego al padre Javier, con una mezcla de temor y determinación. Entonces, necesitamos a alguien que pueda ayudarnos a entender esto mejor. Si vamos a enfrentar esta oscuridad, necesitamos saber exactamente qué es y cómo detenerla. El padre Javier asintió. Conozco a alguien. Un viejo amigo mío, un historiador que ha dedicado su vida a estudiar estos temas. Nos llevará tiempo, pero si alguien puede ayudarnos a descifrar esto, es él. Con los documentos guardados cuidadosamente y el relicario envuelto para su protección, los tres abandonaron la cripta. El aire frío de la iglesia les devolvió un poco de calma, pero sabían que no podían perder tiempo. Algo oscuro se había liberado, y mientras más demoraran en entenderlo, mayor sería el riesgo para el pueblo. Mientras cerraban la entrada oculta, Ana lanzó una última mirada hacia las escaleras que descendían a la cripta. Aunque sentía miedo, también estaba decidida. Sea lo que sea, lo enfrentaremos. Pero esta vez, con la verdad al frente. El padre Javier y don Carlos asintieron, conscientes de que la batalla que habían iniciado apenas comenzaba. Desde el momento en que la estatua se rompió y el relicario quedó expuesto, algo en el ambiente del pueblo de San Juan Bautista cambió. Lo que al principio se percibía como simples murmullos entre vecinos se transformó rápidamente en un clima de inquietud colectiva. Las personas comenzaron a hablar de sensaciones extrañas en sus hogares, como si una presencia invisible las estuviera observando. Las noches se volvieron más largas, más oscuras, y los silencios, más opresivos. El miedo, inicialmente irracional, comenzó a tomar forma en relatos compartidos en susurros en las esquinas del pueblo. Una de las primeras en hablar abiertamente fue María, una mujer conocida por su devoción y calma. Una tarde, con el rostro pálido y las manos temblorosas, se acercó al padre Javier mientras éste preparaba la iglesia para las oraciones vespertinas. «Padre, algo no está bien», comenzó, su voz temblorosa. «Desde que la estatua se rompió, siento que hay algo en mi casa. En la oscuridad, siento que me observan. Y no soy la única. Otras familias han dicho lo mismo. ¿Qué está pasando?». El padre Javier escuchó con atención, sintiendo que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar de una manera aterradora. La sombra de la aflicción, ese mal que los documentos describían, parecía estar alimentándose del miedo y la desconfianza que comenzaban a apoderarse del pueblo. Decidió que no podía permitir que ese miedo creciera sin control. «María, confía en mí», dijo con firmeza. «Estamos investigando lo que está pasando. Pero necesito que mantengas la calma y que compartas tu fuerza con los demás. Reza con tu familia, apóyense unos a otros. No permitas que el miedo los divida». Sin embargo, no todos respondieron con la misma confianza. Pedro, un hombre pragmático y conocido por su escepticismo, expresó su frustración en la plaza del pueblo, rodeado de vecinos. «¿Y ahora qué? ¿Un espíritu? ¿Una maldición?». «Esto no tiene sentido», dijo, alzando la voz. «Lo único que sé es que desde que esa estatua se rompió, todo ha ido de mal en peor. Y ahora nos piden que esperemos y confiemos, ¿pero en qué?». Aquellas palabras reflejaban lo que muchos sentían pero no se atrevían a decir en voz alta. El miedo no solo había entrado en sus hogares, sino que comenzaba a fracturar la confianza que mantenía a la comunidad unida.
Ana, que había estado escuchando desde un rincón, decidió intervenir. Pedro, entiendo tu enojo. Todos estamos asustados. Pero lo que necesitamos ahora no es más división. Necesitamos estar juntos. Si nos dejamos llevar por el miedo, será más difícil enfrentar lo que sea que esté pasando. Pedro cruzó los brazos, su ceño fruncido. ¿Y cómo vamos a enfrentar algo que ni siquiera podemos ver, Ana? Esto parece un cuento de terror. Ana respiró hondo antes de responder. Tal vez no podamos verlo, pero ya lo estamos sintiendo. Y si el miedo nos divide, entonces estamos dejando que gane. Pero si enfrentamos esto juntos, como comunidad, como familia, podemos superarlo. Lo hemos hecho antes, y podemos hacerlo otra vez. Sus palabras no convencieron a todos de inmediato, pero sembraron una semilla. Poco a poco, las personas comenzaron a reflexionar. No era fácil para ellos aceptar la idea de una fuerza invisible, pero lo que sí podían entender era la importancia de estar unidos. María fue la primera en mostrar su apoyo públicamente. Ana tiene razón, dijo, su voz firme esta vez. No entiendo lo que está pasando, pero sé que no quiero enfrentar esto sola. Si el padre Javier y Ana están investigando, yo les creo. Y estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para proteger a mi familia. Aquella declaración fue un punto de inflexión. Otros comenzaron a expresar su apoyo, recordando que en el pasado habían superado tiempos difíciles gracias a su fe y a su unión como comunidad. Sin embargo, también había quienes seguían sintiendo escepticismo o temor demasiado profundo como para actuar. El padre Javier entendió que no sería suficiente apelar a la confianza. Necesitaba reunir a la comunidad y ser completamente transparente sobre lo que estaba ocurriendo. Esa noche, convocó a una reunión en la iglesia. Las campanas resonaron por el pueblo, llamando a todos, mientras Ana y don Carlos ayudaban a preparar el espacio. Colocaron el relicario sobre el altar, cubierto con un paño, y lo rodearon de velas encendidas, creando un ambiente solemne pero esperanzador. Cuando la iglesia se llenó, el padre Javier tomó la palabra. Hermanos y hermanas, comenzó, con la voz llena de gravedad, sé que estos días han sido inquietantes. Sé que muchos de ustedes sienten miedo, y que otros están confundidos. Pero les prometo que no estamos ignorando lo que está sucediendo. Hemos investigado y descubierto que este relicario, que estaba oculto dentro de la estatua, tiene un propósito importante, protegernos. Los murmullos recorrieron la iglesia, y el padre Javier levantó una mano para pedir silencio. Lo que hemos encontrado en los documentos antiguos es que este pueblo, hace mucho tiempo, enfrentó algo oscuro. Una sombra que se alimenta del miedo y la división. Nuestros antepasados colocaron este relicario dentro de la estatua como un símbolo de fe y unidad, para mantener esa sombra contenida. Pero ahora que la estatua ha sido dañada, esa protección se ha debilitado. Y lo que sentimos, lo que muchos de ustedes han experimentado, es el comienzo de esa sombra tratando de regresar. La iglesia quedó en silencio, con los rostros de los fieles marcados por la mezcla de incredulidad y temor. Fue Ana quien tomó la palabra entonces, avanzando hacia el frente. Entendemos que esto no es fácil de aceptar. Pero también sabemos que el miedo solo hará que esta sombra crezca. Lo que necesitamos ahora es estar unidos. Solo así podremos protegernos, como lo hicieron nuestros antepasados. María, desde uno de los bancos, se levantó y dijo en voz alta, yo estoy con ustedes. Si esto significa proteger a mis hijos y a mi familia, estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. Aquellas palabras fueron un catalizador. Otros comenzaron a expresar su disposición a participar, hasta que finalmente el pueblo entero, aunque todavía con dudas, mostró una determinación compartida. El padre Javier observó a su congregación con gratitud y esperanza. Había logrado el primer paso, convertir el miedo en una fuerza que los uniera en lugar de dividirlos. Ahora, debían prepararse para enfrentar lo que vendría. La iglesia de San Juan Bautista brillaba con la luz tenue de decenas de velas. Los bancos estaban repletos de los habitantes del pueblo, cada uno con expresiones de tensión, pero también de una determinación recién descubierta.
La decisión había sido tomada, enfrentarían la sombra de la aflicción, unidos por la fe y el deseo de proteger a sus familias y su hogar. En el altar, el relicario dorado estaba colocado sobre un pedestal de madera tallado por don Carlos, rodeado de símbolos protectores que el padre Javier y Ana habían copiado de los pergaminos encontrados en la cripta. Las inscripciones, aunque incomprensibles para la mayoría, emanaban un aire solemne, como si conectaran el pasado y el presente en un acto definitivo de resistencia. Sobre ellos, las palabras del historiador Tomás resonaban en las mentes de quienes dirigían el ritual: la sombra se alimenta del miedo y la división. Solo la unidad puede devolver la luz. El padre Javier, vestido con su sotana ceremonial, se acercó al altar. Su voz, fuerte pero cargada de emoción, rompió el silencio que se había asentado sobre la iglesia. Hermanos y hermanas, estamos aquí hoy para enfrentar la oscuridad que amenaza nuestra comunidad. Esto no es solo un ritual, es un acto de fe y de amor hacia nuestro pueblo y hacia los unos por los otros. Lo que hemos sentido en estos días no es imaginario. La sombra de la aflicción busca alimentarse de nuestra división y nuestro miedo. Pero juntos, como lo hicieron nuestros antepasados, podemos contenerla. Podemos devolver la luz. Ana, de pie junto al relicario, sentía la mirada de los presentes sobre ella. Con cada palabra del padre Javier, su propia determinación crecía. Había leído los documentos, había sentido el peso de los secretos que envolvían este lugar, y ahora entendía que su papel era vital. No era solo la cuidadora de un objeto, era parte de un esfuerzo colectivo para salvar lo que amaba. Don Carlos, por su parte, permanecía al fondo del altar, sus manos callosas sosteniendo una vela encendida. Aunque su rostro mostraba cansancio, sus ojos estaban llenos de una fuerza renovada. Había cargado con el peso de aquel secreto durante demasiado tiempo, y ahora, finalmente, sentía que podía redimirse. Su obra, la estatua que había escondido el relicario, había sido un símbolo de protección, pero ahora entendía que la verdadera barrera contra la sombra era la unidad del pueblo. El ritual comenzó con una oración dirigida por el padre Javier, una plegaria que no solo buscaba invocar protección, sino también fortaleza para todos los presentes. Los habitantes, tomados de las manos, siguieron el rezo, sus voces uniéndose en un eco que parecía llenar cada rincón de la iglesia. La sensación de comunidad era palpable. Los temores individuales comenzaban a diluirse en el compromiso compartido de protegerse mutuamente. Mientras el rezo continuaba, Ana avanzó hacia el relicario y, con manos firmes, retiró el paño que lo cubría. El brillo dorado del objeto pareció intensificarse bajo la luz de las velas, como si respondiera a la energía que fluía en la iglesia. Los símbolos grabados en su superficie parecían cobrar vida, proyectando sombras y destellos que bailaban sobre las paredes de piedra. Este relicario, dijo Ana, su voz clara y firme, fue colocado aquí como un acto de fe y protección. Pero ahora depende de nosotros devolverle su poder, de fortalecerlo con nuestra unión. Esto no es solo un objeto, es un reflejo de lo que somos capaces de hacer juntos. Los cánticos se intensificaron, y el aire en la iglesia pareció cambiar. Una energía vibrante comenzó a llenar el espacio, algo que muchos sintieron en sus corazones, como una calidez que alejaba el frío de la incertidumbre. Pero entonces, como si respondiera a aquel desafío, una ráfaga de viento helado atravesó la iglesia, apagando algunas velas y haciendo que los murmullos de temor regresaran. «No se detengan», exclamó el padre Javier. «Eso es lo que quiere la sombra, que dudemos, que nos alejemos unos de otros. Pero no lo permitiremos, sigamos». Las voces volvieron a elevarse, esta vez más fuertes, más firmes. Las velas apagadas fueron encendidas de nuevo, y la iglesia recuperó su luz. Ana, mirando el relicario, sintió una conexión indescriptible con él. Cerró los ojos y colocó las manos sobre la superficie dorada, pronunciando en voz baja las palabras que había aprendido de los documentos, un antiguo rezo que, según Tomás, sellaría la sombra una vez más. Cuando terminó, un destello de luz emanó del relicario, iluminando toda la iglesia con un resplandor cálido y envolvente. Los fieles se detuvieron por un instante, sus rezos transformándose en jadeos de asombro. La luz creció,
expandiéndose como una ola que parecía atravesar no solo las paredes de la iglesia, sino también las almas de quienes estaban dentro. En ese momento, el miedo fue reemplazado por una sensación de paz y claridad. Poco a poco, la luz comenzó a disminuir, hasta que el relicario volvió a su estado normal. La iglesia quedó en un silencio profundo, roto solo por el leve susurro de las respiraciones aliviadas. El padre Javier bajó las manos, y su rostro mostró una mezcla de gratitud y cansancio. Hemos enfrentado la sombra, dijo finalmente, con una sonrisa cansada. Y juntos, la hemos contenido. Que esto nos recuerde siempre lo que podemos lograr cuando estamos unidos. Los habitantes comenzaron a aplaudir, algunos con lágrimas en los ojos. Se abrazaron entre ellos, compartiendo el alivio de saber que habían superado lo que parecía imposible. Aunque la lucha no había sido fácil, se habían demostrado a sí mismos que su fe y su comunidad eran más fuertes que cualquier oscuridad. Esa noche, la iglesia de San Juan Bautista no solo fue testigo de un ritual, sino también del renacimiento de un pueblo. Habían enfrentado su miedo, habían sanado sus divisiones y habían recuperado la esperanza. La sombra de la aflicción había sido sellada una vez más, y ahora, con el relicario como símbolo, sabían que podían enfrentar cualquier desafío, siempre y cuando lo hicieran juntos. El amanecer llegó al pueblo de San Juan Bautista con un aire de calma que no se había sentido en días. El cielo, teñido de naranjas y rosados, parecía reflejar el alivio y la esperanza que había nacido en el corazón de sus habitantes. Después del ritual, el miedo que había pesado sobre el pueblo comenzó a disiparse, y en su lugar floreció una sensación de unidad renovada. Los rostros de los vecinos ya no estaban marcados por el desconcierto ni la angustia, sino por la gratitud de haber superado juntos un desafío que parecía imposible. Ana despertó temprano esa mañana, incapaz de sacudirse la sensación de que algo importante había cambiado. El relicario, ahora sellado y descansando en el altar de la iglesia, parecía emitir una energía diferente. Ya no era un objeto de misterio y temor, se había convertido en un símbolo de fuerza, de lo que podían lograr cuando dejaban de lado el miedo y se unían como comunidad. En el altar, el padre Javier contemplaba el relicario en silencio. Sus dedos rozaron la superficie dorada, recordando el brillo cegador que había llenado la iglesia la noche anterior. Sabía que lo que habían logrado no era solo un acto espiritual, sino también una lección invaluable para todos. La sombra había sido contenida, sí, pero la verdadera victoria estaba en la forma en que el pueblo había enfrentado su miedo con fe y solidaridad. Don Carlos llegó poco después, con herramientas en mano y una mirada decidida. Padre, creo que este relicario merece más que un altar temporal, dijo, mirando el objeto con reverencia. Quiero construir una capilla aquí, un lugar donde podamos recordarlo no solo como algo que nos protegió, sino como un símbolo de lo que somos capaces de lograr juntos. El padre Javier asintió con una sonrisa. Una capilla sería perfecta, don Carlos. No para ocultar el relicario, sino para que siempre nos recuerde la fuerza que hay en nuestra unidad. Algo que nuestros hijos y los hijos de ellos puedan ver, para no olvidar lo que enfrentamos. La idea de la capilla se extendió rápidamente por el pueblo, y antes de que terminara la mañana, decenas de vecinos se ofrecieron para ayudar. Algunos trajeron materiales, otros herramientas, y los jóvenes ofrecieron su energía para cargar piedras y limpiar el terreno. Había una energía vibrante en el aire, una sensación de propósito colectivo que no se había visto en años. Don Carlos lideró la construcción, sus manos expertas trabajando con una precisión que parecía haber renacido en él. Mientras tallaba las maderas y ensamblaba las piedras, sentía que cada golpe de martillo era una forma de redención, un paso más hacia sanar las décadas de culpa que había cargado. Ana, por su parte, coordinaba a los voluntarios, asegurándose de que cada tarea se cumpliera con cuidado. Su entusiasmo era contagioso, y no tardó en convertirse en el corazón del proyecto. Día tras día, la capilla comenzó a tomar forma. No era un edificio grande ni ostentoso, pero cada detalle estaba impregnado de significado. En las paredes, don Carlos talló símbolos similares a los del relicario, pero adaptados para representar la unidad y la fe del pueblo.
En el centro, un pedestal sencillo pero hermoso fue construido para sostener el relicario, iluminado por una lámpara que se encendería cada noche, como un recordatorio constante de la luz que habían logrado preservar. El día de la inauguración, todo el pueblo se reunió en la iglesia una vez más, pero esta vez no con miedo, sino con alegría. Los niños corrían alrededor de sus padres, las risas llenaban el aire, y la emoción era palpable. El padre Javier tomó su lugar frente a la nueva capilla, con Ana y don Carlos a su lado. Su voz, fuerte y llena de emoción, resonó en el espacio. Hermanos y hermanas, hoy celebramos algo más que la inauguración de esta capilla. Celebramos nuestra fortaleza, nuestra unidad y nuestra fe. Este relicario, que alguna vez fue un símbolo de protección y misterio, ahora es un recordatorio de lo que somos capaces de lograr cuando trabajamos juntos. Que esta luz nunca se apague y que siempre nos guíe hacia un futuro de esperanza. Las palabras del padre Javier fueron seguidas por un aplauso ensordecedor, acompañado de lágrimas de emoción y abrazos compartidos. Uno por uno, los habitantes del pueblo entraron a la capilla para ver el relicario, para reflexionar sobre lo que había significado y lo que representaba ahora. La luz de la lámpara sobre el pedestal parecía brillar con más fuerza mientras cada persona ofrecía un momento de gratitud silenciosa. Esa noche, el pueblo de San Juan Bautista descansó con la certeza de que habían enfrentado algo más grande que ellos mismos y habían prevalecido. Ana, sentada frente a la capilla bajo el cielo estrellado, miró hacia el relicario con una sonrisa serena. Sabía que su papel en esta historia no había terminado, pero por primera vez en días, sentía una profunda paz. A su lado, don Carlos y el padre Javier compartieron ese momento en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos, pero unidos por la experiencia que los había transformado a todos. San Juan Bautista no solo había renacido, había aprendido una lección invaluable. La verdadera fortaleza no estaba en ocultar el pasado, sino en enfrentarlo juntos, en transformar el miedo en esperanza y el misterio en claridad. Y con el relicario como su guía, sabían que, pase lo que pase, siempre tendrían la luz y la unidad necesarias para enfrentar cualquier sombra que intentara regresar. El aire en San Juan Bautista se sentía distinto. Cada mañana, los habitantes del pueblo despertaban con un sentido renovado de propósito, una sensación de haber superado algo que los había unido de maneras que jamás imaginaron. Las calles, antes marcadas por el temor y las dudas, ahora vibraban con risas, conversaciones y trabajo colectivo. Pero más allá de los cambios visibles, el mayor triunfo estaba en los corazones de las personas que habían encontrado en la adversidad una fortaleza que no sabían que poseían. Ana caminaba por la plaza central, observando a los niños jugar y a los ancianos sentados en las bancas, compartiendo historias. No podía evitar sonreír. Pensó en cómo todo había comenzado con un simple crujido en la estatua, algo que en el momento parecía insignificante, pero que había desencadenado una serie de eventos que transformaron no solo la historia del pueblo, sino también su esencia. El relicario, ahora descansando en la capilla construida con amor y esfuerzo colectivo, se había convertido en mucho más que un objeto. Era un recordatorio constante de lo que habían enfrentado y superado juntos. La lámpara que lo iluminaba, mantenida encendida día y noche, simbolizaba la luz de la fe y la unidad que nunca debían permitir que se extinguiera. El padre Javier, sentado en una banca frente a la capilla, reflexionaba sobre lo que habían aprendido como comunidad. La oscuridad siempre existirá, pensó, pero no es invencible. Su verdadero poder está en el miedo, en el aislamiento. Y mientras tengamos el valor de enfrentarnos a ella juntos, nunca podrá vencernos. Para él, el ritual y todo lo que había seguido no solo fortalecieron su fe, sino también su convicción de que el verdadero propósito de la Iglesia era unir a las personas en los momentos más difíciles. Don Carlos, por su parte, sentía una paz que no había experimentado en décadas. Había enfrentado sus errores del pasado y había contribuido a corregirlos. Cada vez que miraba la capilla, no veía solo una construcción, sino un símbolo de redención y de amor por su comunidad. Esto es más que piedras y madera, pensaba. Es una promesa de que, pase lo que pase, siempre encontraremos la manera de cuidar unos de otros. El pueblo, en su conjunto, también había cambiado.
Las divisiones que alguna vez habían estado presentes entre familias y vecinos ahora parecían insignificantes. Las historias compartidas sobre las noches de temor se transformaron en anécdotas que recordaban cómo, juntos, habían enfrentado algo mucho más grande que ellos mismos. Y en cada reunión, en cada celebración, en cada oración, se repetía el mismo mensaje: la unión es nuestra mayor fortaleza. San Juan Bautista no era un pueblo perfecto, pero había encontrado algo que muchas comunidades buscan desesperadamente: un sentido de pertenencia y de propósito colectivo. Y mientras las generaciones venideras visitaran la capilla y vieran el relicario iluminado, recordarían que sus antepasados enfrentaron la sombra no con armas ni con secretos, sino con la verdad, la fe y la unidad. Ana, mientras contemplaba la capilla en silencio al final de un largo día, sintió que todo había valido la pena. Habían enfrentado lo desconocido, lo oscuro, y lo habían transformado en luz. Sabía que la vida seguiría trayendo desafíos, pero también sabía que, ahora, San Juan Bautista estaba listo para enfrentarlos. No porque no temieran, sino porque habían aprendido a caminar juntos, incluso en la noche más oscura. El pueblo había renacido, no solo de las cenizas de un misterio olvidado, sino también de la voluntad compartida de no dejar que el pasado definiera su futuro. Y con esa determinación, San Juan Bautista no solo continuaría existiendo, sino que prosperaría, guiado siempre por la luz que habían encendido juntos.